Galán también por prestarnos esta sala con tan buena onda, porque fue a la primera petición que nos dijeron sí, claro. Así que estamos muy agradecidas de poder armar una instancia como esta de reflexión en tiempos donde es tan importante juntarse. No tanto hacer política o estar pontificando, sino que reunirse como personas de todos lados y poder conversar lo más transversalmente y lo menos vertical posible de todo lo que nos inquieta en estos momentos. Y de esa manera nosotros hemos articulado este conversatorio, o sea, está pensado para que podamos establecer un diálogo entre nosotras y el público. ¿Ya? No desde venimos aquí a decirles las verdades, porque nadie tiene la verdad, creo yo, pero sí para que podamos armar un diálogo que sea rico, interesante, entre nuestros saberes técnicos, por ponerlo así, y los saberes que todos tenemos. O sea, que todo el mundo tiene voz en esta discusión que hay ahora. Vamos a partir hablando un poquito cada una y de ahí vamos a abrir el micrófono para que podamos conversar, preguntas o si alguien quiere decir algo, o sea, totalmente abierto. El orden no se puede partir yo, después Natalia, después Beatriz y finalmente Carmina, y ahí vamos a abrir el micrófono. Son distintos temas. El tema que les vengo como a presentar, muy entre comillas, o a proponer más bien, tiene que ver con la Constitución, específicamente. ¿Ya? El texto constitucional. ¿Por qué es importante? ¿Por qué está hoy en discusión? ¿Por qué todo el mundo habla de él? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y por qué creemos que está bien o está mal? ¿O por qué sentimos que hay que cambiarlo? ¿Y cómo se materializa eso efectivamente en el texto? ¿Ya? Últimamente, obviamente, las demandas sociales han sido muy diversas. O sea, todos sabemos y estamos como muy de acuerdo en que hay 5 o 6 demandas que son urgentes y que están en todas partes: las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, la privatización del agua, etc. ¿Cómo esas demandas, que son distintas, que vienen de diferentes ámbitos, que afectan a grupos de personas diferentes, se materializan o tienen su origen en un solo texto común? O cómo ese texto común más bien representa una traba para poder avanzar en estas demandas sociales. Si bien cambiar la Constitución no es la solución a todos los problemas que tiene el país, eso sería mentir, no es la panacea, no nos va a resolver todas las dificultades, sí es parte del problema. Y eso es súper importante tenerlo claro, ¿ya? O sea, sí hay que cambiarla porque en este minuto no nos permite avanzar en resolver todas estas dificultades de índole de derechos sociales, en realidad, de derechos sociales. ¿Qué significa la Constitución? Ha sido el libro más vendido en el último mes. Eso es muy interesante, ¿no? Y es importante porque es un texto árido, es un texto complejo, que no es didáctico, y ha sido el libro más vendido. O sea, todo el mundo tomó y compró la Constitución, porque está en la discusión pública, ¿no? Hay que cambiar la Constitución. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese texto y todas las leyes y todos los artículos de las leyes de tránsito, de las leyes de todo tipo? Que es la ley más importante en el orden de leyes que tenemos en el país, la que rige todo es la Constitución, es la número 1. No puede haber ninguna ley que no esté supeditada a lo que dice la Constitución nunca. ¿Ya? O sea, todo es o es constitucional o es inconstitucional, como lo tienen que haber escuchado en la televisión muchas veces. No se puede dar gratuidad en la educación porque es inconstitucional. No, la ley Zamudio no puede redactarse como queremos porque es inconstitucional. No podemos desprivatizar el agua y volverla al país porque es inconstitucional. ¿Qué significa? Que cualquier norma, cualquier discusión que queramos poner, siempre vamos a tener el tope de esa Constitución. Constitución que fue redactada, creada, elaborada en plena dictadura. Es decir, no es una Constitución votada. No, nadie eligió esa Constitución, no llamamos a votación. ¿Y qué es lo que regula la Constitución? ¿O qué significa? Han hablado de pacto social. Yo he escuchado, esta niñera creo que ha dicho pacto social. Sí, es el pacto social, pero no es el pacto social en el sentido como abstracto que uno podría entender así y nos ponemos todos de acuerdo, sino que lo que hace es fijar normas, formas de funcionamiento del poder. Eso es lo que hace. Organiza el poder político y el poder ciudadano.
Es decir, tiene una parte de la Constitución donde se organizan las estructuras políticas, el presidente, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, cualquier institución pública va a ser organizada por la Constitución. Ahí sale cuánto va a durar el periodo presidencial, sale cuántos senadores y diputados va a tener la Cámara, cómo va a funcionar, etc. O sea, sientan las bases de esa organización. Más importante que eso, porque yo diría que eso es lo sencillo, es cómo se estructura el poder en términos de las relaciones de los ciudadanos, de nosotros, las relaciones sociales. Y eso está en una parte específica, que es el artículo 19, donde se establecen los derechos y garantías constitucionales para las personas. Nuestros derechos como ciudadanos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho. ¿Cuál es el problema específico que tiene esta Constitución? Que esta Constitución, al igual que todas las constituciones, contienen un proyecto político detrás. La forma en cómo yo voy a redactar esos derechos, la forma en cómo los voy a establecer, tienen que ver con un proyecto de cómo yo quiero que la sociedad funcione. En el caso de nosotros, el proyecto fue establecer una sociedad con un neoliberalismo extremo, es decir, con un libre mercado totalmente abierto y con un Estado muy atomizado. Esa es la estructura social que tenemos. Donde los derechos de las personas no son garantizados por el Estado, no son parte de las garantías estatales, sino que más bien son bienes mercantilizados que están a cargo de los privados. De esa manera, por ejemplo, tenemos nosotros el caso de las AFP, que ha sido como, yo diría que es la demanda social más visible hoy en día. Efectivamente es que las pensiones, nuestra seguridad social, en este momento es un objeto de consumo, es un bien, no es un derecho, que no está garantizado por el Estado, sino más bien es transado por las empresas privadas. O sea, nosotros por ley estamos obligados a descontar un porcentaje y podemos elegir, como eligen entre la Pepsi y la Coca-Cola, podemos elegir una de 5 empresas privadas para poder invertir este dinero que se descuenta. No tenemos otra alternativa, o sea, no podemos nosotros sacar ese dinero y llevarlo para casa, no podemos ahorrarlo, no podemos invertirlo en un bien inmueble, tenemos que entregarlo a esas empresas. El Estado no tiene ninguna acción en esa transacción, más que regular, más que fiscalizar, muy entre comillas de nuevo, porque no lo ha hecho, pero fiscalizar de que no se cometan estas imperfecciones del mercado como oligopolios, monopolios, colusiones, etc. Ese es su único rol. Este dinero lo toman las empresas, lo reinvierten en el sistema financiero chileno, es decir, compran acciones de los bancos, del retail, etc. Y los bancos después nos dan créditos de consumo con altas tasas de interés en nuestra misma plata que ahora. Ese formato, que nos parece injusto, que nos parece que no debiese ser así, está consagrado en la Constitución. Pero en la Constitución no aparece un artículo que diga las AFP pueden hacer eso, sino que la Constitución lo que dice, o lo que establece, es algo que se llama principio de subsidiariedad. Esto es súper importante porque es el trasfondo de todos los problemas sociales que tenemos hoy. El principio de subsidiariedad significa que el Estado actúa en subsidio de los privados. O sea, el privado siempre va a tener la prioridad de desarrollar actividades económicas por sobre el Estado. El Estado no puede intervenir, no puede tener empresas, excepto 2 o 3 que pueden ser aprobados con un alto quórum, o sea, no es un participante del mercado, y su único rol es como fiscalizar, que no lo ha hecho, pero ese debería ser el único rol, o sea, que no haya colusiones, etc. El resto lo manejan los privados. Por lo tanto, todos los derechos y garantías que nosotros debiésemos tener garantizados por el Estado son bienes que se transan en el mundo privado. Se compran, se venden, se invierten, etc. Nuestras pensiones. Otro ejemplo, la salud. En la salud, el Estado lo que hace es subsidiar a las personas para que a su vez las personas puedan ir a las clínicas privadas a atenderse. Es decir, el dinero de nuestros impuestos termina siendo entregado a los dueños de las clínicas u hospitales. Lo mismo ocurre con la educación, el CAE. O sea, el CAE es un préstamo para que la gente vaya a universidades que son privadas, paguen, ese dinero tiene fin de lucro, la educación, por lo tanto ese dinero va a las empresas dueñas de las universidades y fortalecemos nuevamente el sistema privado, o sea, no hay fortalecimiento del sistema público. La privatización del agua es lo mismo,
el agua puede ser vendida, los derechos de agua, y pueden ocurrir cosas tan absurdas como que un campesino que sea dueño de un terreno no tenga derechos sobre un río que hay en su tierra, por ejemplo, y tenga que pagar por esa agua que está ahí. O sea, son esas cosas que en el fondo tienen que ver con esta estructura del artículo 19. ¿Qué sale en el artículo 19? Se establece: el Estado no podrá desarrollar actividades económicas que un privado no quiera o no pueda realizar. Subsidio. ¿Qué nos impide? Ese artículo es la traba para todo lo que estamos pidiendo. Cada vez que queramos nosotros desprivatizar, cada vez que queramos que las AFP desaparezcan, vamos a topar con ese artículo. Esa es nuestra piedra de toque, porque nos va a decir no, porque la Constitución garantiza el libre mercado, la libertad de desarrollar actividades económicas. Lo mismo el derecho de propiedad, que también está consagrado, muy consagrado en el artículo 19, muy por sobre cualquier otro derecho, donde se garantiza absolutamente que las personas tienen derecho de propiedad sobre sus cosas, sobre sus pensiones. Por ejemplo, si nosotros somos dueños de nuestras pensiones y tenemos garantizado el derecho de propiedad, no podemos establecer un régimen solidario de pensiones, donde los más ricos den más, los que tienen menos den menos, y se establezca un equilibrio. Eso no se puede hacer, porque yo soy dueño de mi pensión. O sea, yo no voy a aportar mi pensión para un sistema solidario. Por eso es que hoy en día estamos discutiendo un pacto, que después podemos conversar y abrimos micrófono para discutir el pacto específico de cómo cambiar la Constitución a través de un plebiscito, porque es actualmente la dificultad que existe para que este país funcione de la manera como todos queremos que funcione. Yo creo que es tan bonito pensar que efectivamente algo pasó el 18 de octubre que hizo que Chile cambiara. No es usual que estemos conversando en todas las plazas, en las calles, ni que haya mesas como esta, ¿no?, de mujeres pensando cómo cambiar el país. Así que para mí esta es una instancia muy rica. Yo voy a comentar hoy día desde el lenguaje, que es mi área. Muy cortito para que después hablemos entre todos. Quiero pensar en algunas palabras que han circulado en estos meses. La palabra estallido social, dando vueltas, ¿no? Que algo estalle significa que está comprimido, se dispersa, pero también algo estalla, y cuando algo estalla hace mucho ruido. Y en un país que ha estado sordo a las demandas, es importante que algo haga ruido y que siga haciendo ruido para que podamos escuchar. Pacto significa acuerdo, no imposición. Esto parece obvio, pero no ha sido nada de obvio, ¿no? Significa ponerse de acuerdo en ciertas cosas centrales. Y eso significa compartir un lenguaje. Para compartir un lenguaje yo tengo que suponer que escucho al otro y que el otro es un igual. Pero aquí esto ha sido complejo porque se partió sacando una parte de la sociedad del conversatorio. Si el otro es un alienígena o es un enemigo, es alguien que tiene un otro lenguaje. Entonces, cuando uno parte excluyendo del diálogo, se producen complicaciones para armar un pacto. Y eso es bien central a la hora de pensar. La Constitución, ¿no es cierto?, está hecha en base a palabras, está hecha en base al lenguaje. Esto también es obvio, pero es bien importante centrarnos en esto, porque yo creo que el desafío importante que tenemos es que esas palabras no sean letra muerta, no sean un poema. Y quiero poner un simple ejemplo. Nuestra Constitución, en su artículo primero, dice, esto es lo primero, es la declaración, es el inicio: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Yo creo que hoy día todos sabemos que esto no significa nada,
¿no? La palabra dignidad es una palabra que ha dado vuelta. Pongo un ejemplo distinto, la Constitución de la República de Italia, que es muy interesante porque es una constitución que fue muy trabajada, muy estudiada, surge después de la guerra y por lo tanto obliga a un esfuerzo ciudadano de unidad y de entendimiento para superar además las heridas de la guerra. A propósito del mismo punto, fíjense la diferencia a propósito de lo que planteaba antes. Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer distinción alguna por razones de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas u otras circunstancias personales y sociales. Hasta ahí, fíjense que ya hay bastante más trabajo y diferencia. Pero lo central es lo que viene ahora, y es en esto donde tenemos que trabajar mucho. Aquí podría ser un poema mejor trabajado, más bonito, más interesante. Para que no sea letra muerta, ¿cuál es el artículo? El inciso segundo de este artículo. Corresponde a la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. O sea, aquí lo que hacemos es decir, queremos A, pero ¿qué vamos a hacer para que A resulte? ¿Quién va a ser el responsable? Y esto es central a la hora de plantearnos una nueva constitución, ¿no es cierto?, que de verdad haga un esfuerzo para que el país cambie. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? ¿No es cierto? No solamente tenemos una constitución que viene impuesta a sangre y a tortura desde una dictadura, sino que esa constitución ha tenido un montón de modificaciones en democracia. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué han sido absolutamente insuficientes? Porque, y esto es lo que quiero plantear para que lo conversemos después y con esto cierro, me parece que ha habido una colusión social de la que todos somos parte para sostener un estado de inequidad en que, ¿no es cierto?, se sostienen los abusos, las desigualdades, las violaciones de los derechos humanos. Y quiero dar un ejemplo que es muy antiguo en la historia de la humanidad, tan antiguo, que viene de la Grecia clásica. El Edipo Rey, ¿no es cierto?, la famosa tragedia de Sófocles. ¿Qué ocurre en la historia de Edipo? En la historia de Edipo, el rey Layo casa con Yocasta y, ¿no es cierto?, a él se le maldice diciendo que el hijo que va a tener castigo, ¿no es cierto?, de un pecado de juventud, ese hijo lo va a matar y además, ¿no es cierto?, va a yacer con su esposa. O sea, va a matar al padre, va a tener vida sexual con la madre. Entonces, la primera reacción, y pido atención a la historia, pero la primera reacción es que, ¿no es cierto?, Layo debe evitar la vida sexual con su mujer para que no se cumpla la profecía. Pero Layo no lo hace. Entonces Yocasta consigue un hijo. Al nacer ese hijo, ¿qué es lo que se decide? ¿No es cierto? Ya que tenemos al hijo nacido, vamos a matar a este niño para evitar que se cumpla la maldición. Se le atraviesan los pies con un cepo y se entrega a este hijo para que sea, ¿no es cierto?, lanzado del cielo. Pero el campesino que recibe al niño se apiada y no cumple esto, sino que lo entrega a otro que lo lleva lejos, a la corte de Pólico Emétre, que no tienen hijos. El niño crece ahí como hijo adoptivo y, llegado a la vida adulta, en un banquete, ¿no es cierto?, con todos pasamos un poquito de copas, escucha que quizás él es hijo no natural, sino que adoptivo de sus padres. Angustiado por esto, va al oráculo y el oráculo le dice, ¿no es cierto?, matarás a tu padre y yacerás con tu madre.
él no hace la pregunta que debiera hacer. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Porque ya he escuchado algo, ¿no es cierto?, en estas cosas. Huye despavorido para no cumplir esta profecía fatal. Y se encamina hacia una ciudad X que resulta ser la ciudad de Tebas, donde él venía. En un cruce de caminos se encuentra un hombre que viene en un carro acompañado de algunos dignatarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, es alguien que tiene una posición importante, no cualquiera en la época andaba en carro y acompañado de hijos cólutas. Tiene, ¿no es cierto?, un entredicho ahí en el camino, él se deja llevar por la X y mata a esta persona. Llega a la ciudad, no pregunta a quién la mataba. Al llegar a la ciudad se entera que ha muerto el rey. Nadie pregunta nada. Él, ¿no es cierto?, contesta el desafío del Esfinge, que tiene a la ciudad, ¿no es cierto?, ahí sometida, y el premio ofrecido para quien libere a la ciudad es que se va a desposar con la reina. Él se casa con la reina, que lo dobla en edad. La reina, que sabe todo esto, ¿no es cierto?, se casa con este joven, tiene por supuesto vida sexual con él porque tiene 4 hijos, 2 hijas, y jamás ve que este joven tiene los pies atravesados por un cebo. Hasta que pasa el tiempo y la ciudad, asolada por una peste, hace traer, ¿no es cierto?, a un vidente, ciego. El único que ve es ciego. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, se empieza a averiguar lo que ha pasado. Pero ¿qué es lo que dicen los ciudadanos? Que dicen, no preguntemos tanto, no averigüen, él salvó a la ciudad, mejor recurramos a la religión, a los oráculos. Si alguien hace alguna asociación, él salvó a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Él decide seguir averiguando hasta que, por supuesto, llega a las conclusiones de la historia que todos conocemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Él, ¿no es cierto?, no quiso conocer su historia. La reina tenía algún interés en conservar el poder porque era mujer, entonces no podía ejercer el poder si no desposaba a alguien. No había que preguntar mucho. Su hermano, Creonte, no quería tomar el poder directo, le convenía estar detrás del trono. Su sobrino tiene un parecido enorme, ¿no es cierto?, con el padre, pero es mejor no mirar demasiado. Todos tenían algo que ganar, todos se quedaron callados. ¿Qué es lo que nos ocurre como sociedad? Los jueces, los diputados, los senadores, si no se ha cambiado la Constitución o si con todas las reformas seguimos sosteniendo el mismo régimen abusivo, no es simplemente porque la Constitución se impuso en dictadura. Es porque hay silencio y omisiones que a todos nos acomodan de alguna manera. Y entonces el profundo desafío es enfrentarnos a esas comodidades y a esos silencios para que no omitamos más. Eso es lo que yo quería aprender. Bueno, primero, obviamente dar los agradecimientos a la organizadora, porque no es solamente Ingrid, también es María José Barros que está acá. Me parece muy importante destacarlo porque no solamente se trata de un panel de mujeres, sino que fue pensado también por mujeres. No sé si se escucha bien ahí. Sí. Eso, que me parece muy, muy relevante y digno de destacar, justo hoy día que se cumplen 2 meses desde que empezó todo, y además hoy día es un día particularmente importante porque en este momento, de hecho, se está discutiendo en la sala la ratificación del acuerdo y de los 3 mínimos democráticos, que son paridad, escaños reservados para el pueblo indígena y la exclusión de independientes. Entonces, yo por lo menos estoy particularmente nerviosa por eso. Se vota a las 2:30, 3 de la tarde, y si bien van a haber instancias posteriores donde se puedan incluir estos 3 mínimos, como hablábamos antes aquí en el panel, va a ser muy simbólico si eso no sucede hoy. Voy a hacer algunas prevenciones antes de empezar con lo mío. Voy a repetir un poco lo que dije ayer, pero creo que es importante, sobre todo ahora que se está grabando. Primero,
yo tengo que reconocer que hablo desde una posición de mujer blanca occidental. Me voy a referir a los temas indígenas y yo no soy indígena y me parece importante destacarlo porque creo que los indígenas tienen una voz particular que tiene que ser escuchada y muchas veces a mí hay gente que me ha preguntado cómo me puedo informar más de estos temas, porque la verdad es que las noticias son sesgadas, los medios tradicionales en general no informan objetivamente sobre muchos temas, pero en particular sobre el tema indígena y el conflicto mapuche. Entonces creo que es importante decir que hay mucha intelectualidad mapuche que quizás desconocemos, como Elisa Loncón, como Sangor Villaleo, como José Marimán, Fernando Bairicán, Millán Painemal, todos autores que han escrito mucho y por mucho tiempo y que hoy en día también se están dedicando a esto, se están dedicando a democratizar un poco la información y lo que han estudiado y lo que han trabajado, y es importante leerlos a ellos, y es importante decir que en un proceso constituyente como el que se inicia es importante que los pueblos indígenas hablen por ellos mismos y que decidan por ellos mismos. Segundo, yo hablo de pueblos indígenas y no de originarios. ¿Por qué? Tengo muchas razones, voy a nombrar algunas de las principales. Si bien para mí no está mal hablar de pueblos originarios, sí creo que hay que usar indígena o preferir indígena por tres razones principales. La primera es que los pueblos indígenas migran, ¿ya? En general se mueven y por tanto es muy difícil identificar el origen. Segundo, el pueblo Rapa Nui no se siente en estricto rigor originario, porque se dice que su origen es la Polinesia. Y en tercer lugar, y más importante, el derecho internacional indígena habla justamente de pueblos indígenas. O sea, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas de la ONU habla de indígenas, e incluso la OEA, que sacó una declaración en el año 2016, que es la más reciente, también habla de pueblos indígenas. Entonces creo que es muy importante en un momento como este apelar al derecho internacional, porque es algo que puede dar garantía. De hecho, eso es algo que ha hecho mucho el pueblo mapuche en particular y los pueblos indígenas en general, que es un poco saltarse al Estado, porque dado que el Estado no les ha dado ninguna garantía, por el contrario, lo ha criminalizado, los ha reprimido, les ha aplicado incorrectamente la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, entonces obviamente que hay que recurrir a instancias internacionales, y ahí es bien también esperanzador, aunque haya demorado mucho, la sentencia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. Falla en contra del Estado de Chile, diciendo que todas las violaciones de las leyes que ha hecho contra el pueblo mapuche han sido discriminatorias. Incluso el uso del concepto de terrorismo está mal aplicado. Y eso es algo que se ha difundido poco en Chile. Eso es algo que desconoce la mayoría de la gente, y además las recomendaciones y actos preparatorios que la Corte recomienda no son cumplidos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una de las cosas de las sencillas, digamos, diría yo, que se le recomendó al Estado de Chile es que hiciera cursos sobre derechos humanos para para los carabineros, sobre todo. Y la verdad es que eso, como que en teoría se cumple, pero lo hace gente que no está capacitada para eso. ¿Ya? Entonces uno puede cuestionar, digamos, lo bien que se ha hecho o si se ha cumplido o no. Ahora, pasando como a contextualizar y identificar también algunas cosas, porque yo creo que se desconoce mucho respecto a estos temas, hay que decir que los pueblos indígenas parten de una desventaja que es muy inusual, no solo para América Latina, sino que para el mundo. ¿Ya? América Latina es el continente con mayor población indígena, son cerca de 45 millones de personas. Y, contrario a lo que se podría pensar, Chile tiene una gran mayoría de población indígena. Es el quinto país con mayor población indígena en América Latina. La diferencia con los que tienen más sí es grande. Por ejemplo, Bolivia tiene un 62% de población indígena, Guatemala 41%, Perú 24%, México tiene 15%, pero pegadito viene Chile, que tiene cerca de un 13%. Entonces no es menor. Y yo creo que en casi todos los países se mide como autoidentificación, o sea, la gente que en el censo declara que se siente parte de un pueblo indígena. Y a pesar de eso, a pesar de que es un 12,8% de la población chilena la que se declara indígena,
no está reconocido en la Constitución. Ya es la única constitución de América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas. No hay partidos políticos indígenas. Igual Mapudungun en algún momento tuvo la oportunidad de inscribirse, pero finalmente no cumplió con los requisitos. Hay que decir que la ley de partidos políticos es sumamente restrictiva en Chile. No permite la conformación de partidos regionales para un país que tiene 16 regiones y que es súper largo y súper diverso. Entonces, claro, para conformar un partido político se requiere estar constituido en 3 regiones contiguas o en 8 distintas. Entonces, eso es digamos, una traba muy importante para los pueblos indígenas, sobre todo para aquellos que están distribuidos espacialmente de forma desigual, porque a lo mejor en Rapa Nui sería distinto, pero en el caso del pueblo mapuche, la gran mayoría de la población está concentrada en Santiago. Entonces, sí, es muy discriminatorio en ese sentido que no puedan contar con un partido político porque la ley se lo impide. Otro punto, no hay mecanismos especiales para asegurar la deliberación, representación y participación de los pueblos indígenas. O sea, no hay, digamos, un espacio local, regional, nacional, donde ellos tengan decisión autónoma, ¿ya? Solamente el pueblo Rapa Nui tiene 3 espacios distintos, por ejemplo el Consejo de Ancianos, y claro, por una cosa geográfica, como ya decía antes, ellos tienen cierta ventaja. Yo diría que eso en términos generales. Ahora pasando al tema de cómo ellos, cómo se propone ahora que que integren, digamos, la Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, como ustedes le quieran llamar. Hay que decir que en términos comparativos, en América Latina hay muchos países que tienen menos población indígena, y en el mundo tienen menos población indígena y aún así tienen representación asegurada, tienen escaños reservados. Entonces, por ejemplo, en el caso de América Latina, en Bolivia hay 7 de 130 diputados, 7 escaños reservados para indígenas. En Colombia son el 3,4% indígena y tienen 2 senadores, 2 personas afro, un indígena en el caso de los diputados. Y bueno, en Perú tienen cuotas, en Venezuela, aunque son 2,7% indígenas, tienen 3 escaños. Entonces la propuesta que se está haciendo ahora en Chile, que es 18 escaños indígenas en el caso de la Convención Constitucional y 21 en el caso de la Convención Mixta, la verdad es que suena bastante bien en el contexto, digamos, latinoamericano. Pensando solamente en el tema de la asamblea, asambleas constituyentes que se han hecho antes en América Latina, también tengo, por ejemplo, el dato de Ecuador, en la asamblea constituyente eran 5 de 124. En el caso de Venezuela también eran 3 de 165. O sea, la verdad es que estaríamos bastante bien. La propuesta, si es que pasa hoy, parece buena. Eso, me gustaría agregar muchas cosas más, pero me interesa más que abramos la palabra y que escucharlo, que sea realmente un conversatorio y no un panel de expertos. Ahora sí. Hola, yo me llamo Carmina Vázquez. Primero también quiero dar las gracias a él por la invitación y también a usted. Muchas gracias por hacer esto, por darnos el espacio. Yo creo que es difícil encontrar espacios para mujeres, crearlos debe ser más difícil todavía, a pesar de que estamos en un contexto histórico en que Chile despertó. Parece que a veces esa edad de despertar es más lenta en algunos casos, como con el feminismo creo que hemos tratado de hacer una cosa más igualitaria, pero siempre es difícil. Así que muchas gracias y gracias a Cam también por prestar este espacio. Yo quiero hablar sobre lo que nosotros pusimos en el conversatorio, lo que pusieron, que es que la Constitución sea feminista, y plurinacional y democrática. Creo que hasta ahora no ha sido ninguna de las 3, así que a pesar de que, como bien decían acá, la historia en las reformas, y me parece muy acertado hablar de Edipo, si las reformas fueron, y las mayores reformas fueron realizadas en democracia. La primera gran reforma fue en 1989 y no la hizo
como todo el mundo piensa Pinochet. De hecho, yo creo que la constitución de hoy es la constitución de 1989 y esa constitución la hicimos en plena democracia y la mayoría de personas fueron de la concertación, lo que hoy conocemos, bueno, la oposición, en ese momento de la concertación, fueron los que crearon la constitución. Entonces, no puede en ese sentido ser más democrática la constitución que tenemos, lo que nos hace cuestionarnos también qué tipo de país somos. Yo creo que obviamente el país que tenemos como constitución es la constitución que tenemos. Y que una constitución salvajemente neoliberal, pero además, o sea, ni cercana a ser feminista. No solamente por la constitución, sino que por todas las leyes que se llevan y cómo funciona también nuestro país. O sea, estamos viendo los femicidios que suben todos los días. Yo también quiero decir que yo soy lesbiana, entonces me planto desde otro punto. Yo siento y veo que no tengo los mismos problemas que las mujeres, por tanto yo no me considero mujer. Mis compañeras yo sé que sufren violencia con su pololo o con su marido o lo que sea. No quiero generalizar, no es que todas sufren violencia, no se me malinterprete, pero sí me parece que cuando uno tiene una disparidad como la que uno tiene siendo mujer en este momento en el que uno no cuenta con el privilegio y son tus parejas las que tienen privilegio, las que trabajan menos y ganan más, las que además son festejados cada vez que hacen algo, como hola con los platos, bravo. Así, es burdo pero es real, es muy real eso. Se da hoy, o ay, mi hijita, qué buen marido se sacó, si te separa, oh, pero ¿por qué te dejaron? Me separé yo. ¿Pero por qué? O sea, al final uno siempre se tiene que estar excusando por ser mujer en esta sociedad y además de tener que ser cuestionada. O sea, muchas veces tus mismas familias, tus papás, dicen, no, que son exageradas estas feministas, que todas son abusadoras, todas son violadas. Como, sí, siéntate con nosotros y te vamos a contar, todas hemos sido violadas o abusadas y seguimos siéndolo constantemente. Bueno, ¿cómo de eso vamos a hacer que esta constitución básicamente consagre que no suceda más? Es muy difícil, es utópico. Estamos hoy, como dice viendo el tema de la paridad. Hay mucha gente que no cree en la paridad hoy, que no está de acuerdo. Dicen que si las mujeres quieren que ganen, o sea, que ganen las elecciones. Si tanto quieren ser representantes, que ganen las elecciones igual que los hombres. ¿Hay una igualdad entre los hombres y las mujeres hoy? En la que los recursos los tienen los hombres, en la que desde lo más mínimo oye, los niñitos se vistieron o no se vistieron, es un trabajo de las mujeres en el que, por último, aunque las mujeres no lo hagan, las mujeres lo tienen que pensar. O sea, ¿qué es lo que va a comer tu hijo? Lo tengo que pensar yo. ¿Qué es lo que va a vestir tu hijo? Lo tengo que pensar yo. ¿Qué es lo que...? O sea, claro, y tu pololo y tu marido no... O sea, es el papá de la guagua, pero es como... Él no piensa, oye, mi hijo tiene calcetín o no, tiene calzoncillo o no. O sea, yo tengo que pensarlo, es mi obligación. Entonces, en el fondo, no hay una igualdad para que nosotros podamos ser electos. Así. En primer lugar, y eso ya es una complicación para poder sacar una constitución que sea efectivamente paritaria. Por eso me parece que lo más necesario es que nosotros tengamos por lo menos esa paridad, que obviamente no es la que a nosotros nos gustaría. A mí personalmente me gustaría que fuera el 51% de las mujeres, que es lo que básicamente somos la representatividad. Tratar de hacer el cuadro más perfecto de la representatividad hoy. Si nosotros tuviéramos ese 51% y pudiéramos elegir una nueva constitución y tratar de hacerla feminista, porque hay muchos feminismos también. O sea, ahí tenemos otro problema. Pero dando problemas, pero después podemos conversar y cuáles podrían ser las soluciones a esto. La Barbie Semper dijo que era feminista. Ella dijo que era feminista. ¿Cuál es el feminismo que piensa ella? Yo no sé. Me imagino que uno es diferente al que pienso yo, me imagino que uno es diferente al que piensa cada una. Pero si ella se reconoce como feminista y es una de las personas que son elegidas, bueno, ella no podría ser, pero me refiero a, no sé, la mujer de casa, que podría ser también decirse feminista. Entonces,
Nosotros tenemos que pensar cómo eso podríamos plasmarlo. En nuestra constitución política hoy, los artículos más importantes y casi todo de lo que nosotros probablemente saquemos una nueva constitución sería algo parecido al artículo 19. El artículo 19 es donde se plasman todos los derechos y nosotros podríamos ampliar solamente ese artículo 19 y hacer solamente el artículo 19 la constitución. Hoy en ese artículo 19 sale 2 veces la palabra hombre y sale una vez la palabra mujer. Yo quería leerles qué es lo que dice respecto del hombre y qué es lo que dice respecto de las mujeres. Parece burdo, pero ya, dice la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ponerlo primero los hombres me parece que es muy acertado, por algo. Después, en el mismo artículo 19, en el número 23, dice: la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin prejuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. O sea, las mujeres, o los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero los bienes son comunes a todos los hombres. Yo creo que eso deja muy claro de cuál es el espíritu de la Constitución y qué es lo que nosotros deberíamos hacer para cambiar. Gracias, Carmina. Abrimos el micrófono, abrimos